Integrantes del Movadef fueron captados lanzando consignas prosenderistas en plena actividad por Fiestas Patrias organizada por el Consulado Peruano en Argentina. Las imágenes fueron difundidas por el periodista Pierre Manrique. Vamos a ver su nota. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! Una vez más, el Movadef vuelve a hacer noticia fuera de nuestras fronteras. Este grupo, sindicado como el brazo político de Sendero Luminoso, participó de los festejos por el Día de la Peruanidad, realizado en Buenos Aires, Argentina, y organizado por el Consulado Peruano. Los integrantes de este movimiento se instalaron sin mayor inconveniente en medio de estas actividades el último 27 de julio para lanzar sus consignas prosenderistas y exigir la liberación de lo que llaman ellos presos políticos. En estas imágenes exclusivas se puede observar que utilizaron parlantes, consola de sonido, grupo electrógeno, banderolas y afiches. En esto se podían leer libertad inmediata para nuestros dirigentes y activistas en el Perú. En otro anuncio rechazaban el pedido de extradición de Osvaldo Quispe Caso, detenido el año pasado por terrorismo. Junto a esta organización también se encontraban los miembros del Frente de Migrantes Organizados, cuyo referente máximo es José Chamán, hermano del número 1 del Movadef en Bolivia. Lo extraño del caso es que uno de los miembros de seguridad contratados por el consulado para este evento es Rogelio Pastor, integrante también del Frente de Migrantes. Cuando se intentó desalojar estos grupos prosenderistas fue demasiado tarde. Ellos ya habían cumplido con su objetivo de instalarse en el lugar y sobre todo llamar la atención. Como se recuerda, a finales del 2012, la reunión entre miembros del Movadef y el embajador de ese entonces, Nicolás Lynch, obligó su renuncia al cargo tras la serie de críticas recibidas. En esta oportunidad, su sucesor Marco Núñez Melgar tendrá que explicar por qué no se tomaron las suficientes medidas para evitar que organizaciones como estas sigan difundiendo su ideología subversiva en plena actividad del consulado. Esta madrugada la policía halló cerca de media tonelada de clorhidrato de cocaína en un camión de propiedad del candidato fujimorista Beto Tapia, quien postula a la alcaldía provincial de Barranca. El vehículo de placa C7X789 fue interceptado por agentes del Escuadrón Antidrogas cuando transportaba estructuras metálicas en las que se ocultaba la droga que al parecer iba a ser trasladada a Panamá y Canadá respectivamente. 3 personas fueron detenidas durante la intervención, entre ellos el cuñado del candidato de Fuerza Popular. Se informó que el ministro del Interior, Daniel Urresti, viajará a la zona para conocer a detalle la detención de estas personas. Se estima que la droga hallada supera el valor del $1.000.000 de soles. El Jurado Electoral Especial del Callao declaró improcedente las solicitudes de inscripción de las listas de candidatos de la agrupación electoral Chimpún Callao para las próximas elecciones de octubre. Según la resolución, dicha alianza no cumple con el requisito previo de haberse inscrito de manera definitiva antes del cierre de inscripción. Chimpún Callao tenía una inscripción provisional otorgada por el Registro de Organizaciones Políticas el pasado 7 de julio, es decir, el mismo día en que se cerró el plazo de inscripción. Y la agrupación Chimpún Callao ha anunciado que va a apelar ante el Jurado Nacional de Elecciones la decisión que declaró improcedente su alianza con Vamos Perú. En entrevista con ATV+, el personero legal de Chimpún Callao, Gino Dañino, dijo que dicha decisión causó molestia, pero se sienten confiados en obtener un resultado positivo. Pero no existe una preocupación, sino más una molestia. Porque, como le repito, ¿no? Tenemos vigencia. Ahora, existe una resolución del Jurado Nacional, que es la que ellos se amparan, que es la 123/2012, que es el reglamento de inscripción, que señala esto que le acabo de manifestar, la vigencia. Pero también existe otra resolución de igual jerarquía, que es la 571/2014, que señala que toda agrupación política que se haya inscrito o ya haya publicado su síntesis antes del 7 de julio tendrá una inscripción provisional. Eso lo tengo yo. Eso me da vigencia. No entiendo cuál es el análisis del Jurado Especial del Callao para desconocer una resolución y validar otra. Ambas tienen igual valor, igual jerarquía. Estamos apelando el día de hoy y sabemos que el Jurado Nacional nos va a dar la razón porque hemos actuado conforme a ley.
Esta mañana se realizó la presentación oficial de los 24 candidatos regionales del partido Alianza para el Progreso. El presidente del partido, César Acuña, señaló que su agrupación busca tener la mayor presencia regional a nivel nacional para así limpiar a la política de la corrupción. Ese es el objetivo dentro de la política. ¿Qué quieren hacer en la política ustedes? Limpiar la política nacional. Y la única forma de limpiar la política nacional es tener presidentes regionales honrados, presidentes regionales que trabajen en forma transparente y limpiar, sacar de la cabeza de los que gobernamos la palabra corrupción, delincuentes y vergüenza. Entonces, nosotros tenemos una gran responsabilidad y esa gran responsabilidad lo va a hacer Alianza para el Progreso y ese hace con personas. Nosotros hemos tenido mucho cuidado, muchísimo cuidado en buscar la mejor persona en cada región, con experiencia política, con experiencia académica, con experiencia administrativa, porque después de todo la política lo hacen las personas. El ministro del Interior, Daniel Urresti, ha propuesto coordinar con la Municipalidad de Lima para volver a imponer las fotopapeletas para los malos conductores. Más detalles, preste mucha atención al siguiente informe. ¿Alguna vez le pusieron una fotopapeleta? ¿Sabe cuál es el límite de velocidad en las avenidas que transita? Sepa usted que las fotopapeletas están a punto de regresar. Esta avenida, la Raúl Ferrero, sería uno de los primeros puntos. Las fotopapeletas se dejaron de colocar hace 9 meses. Desde entonces, el SAT ha tenido que devolver más de 2 millones de soles por multas mal impuestas y errores de señalización. Sin embargo, y contra viento y marea, el ministro del Interior, Daniel Urresti, ha propuesto coordinar con la Municipalidad de Lima para volver a imponerlas. En la ciudad de Lima tenemos un grave problema de señalización. Y eso es, creo, lo fundamental, porque un sistema de fiscalización electrónica es el uso de la tecnología para detectar aquellas faltas que cometen los conductores, pero de alguna manera no se trata de emboscar a nadie, sino tiene que ser predecible. El mal recuerdo de la experiencia pasada se ha quedado en la mente de muchos conductores. Desde su vehículo, ¿qué tan claras se ven las señales de tránsito? ¿Qué opina de que vuelvan a poner las fotopapeletas? Yo creo que está mal eso. ¿Le parece que está bien señalizada la calle como para saber la velocidad? Alguna parte sí, alguna parte no. ¿En Raúl Ferrero está bien señalizado? Sí. Si infringen las leyes tienen que pagar las consecuencias, ¿no? ¿Usted, por ejemplo, cree que está bien señalizadas las velocidades acá en Raúl Ferrero? No, debería ser más uniforme, ¿no? Claro. ¿Aquí en Raúl Ferrero está bien señalizado? Señalizado ahorita no. ¿Qué velocidad es aquí, por ejemplo? Ahorita debe, si no me equivoco, era 60 lo máximo. La avenida Raúl Ferrero tiene una velocidad máxima indicada de 70 kilómetros por hora y sería uno de los primeros puntos donde se impondrían las papeletas. Las otras 2 grandes vías serían Javier Prado, desde el Óvalo Monitor hasta Paseo de la República y la Vía Expresa. Se nos ha anunciado que va a empezar el tema de fotopapeletas en 3 vías que son principales, 2 de ellas son de carácter expreso, pero en las cuales, en una de ellas en particular, que es Javier Prado, hay velocidades diferentes. Hay unas velocidades de 80 y otras de 60. Lo que tendríamos que saber los ciudadanos en cuál de los lugares es que se va a hacer el control. ¿Por qué? Porque la velocidad es dinámica. Yo voy cambiando de velocidades en función al mayor o menor flujo de tránsito que puede existir en ese lugar. La idea es disuadir a los conductores a bajar la velocidad y evitar accidentes, pero lo que finalmente terminó ocurriendo el año pasado fue que se emboscaba a los vehículos en zonas sin señales o con señales confusas. Que hay que desterrar absolutamente la improvisación y hay que trabajar esto técnicamente, porque no podemos permitir situaciones donde alguien pone señales, saca señales o se va a avenidas a intentar emboscar a las personas. En un recorrido por la avenida Javier Prado, descubrimos que efectivamente las velocidades cambian de 60 a 80 kilómetros por hora en determinados tramos. La presencia de las cámaras que tomarán las fotopapeletas deberá estar anunciada en carteles. Tuvimos el tema de las fotopapeletas, se nos dijo que iban a hacerse un informe técnico para poder instalar las señales. Bueno, ese informe técnico la verdad nadie lo conoce. Nadie sabe por qué pasando una avenida debajo de la Vía Expresa de Javier Prado es 60 y cuando pasa la otra es 80. Mire su velocímetro y sea consciente de cómo maneja. Respete las señales de tránsito y haga como conductor su parte para evitar accidentes.
12:57, pasamos al tema económico. Miguel Palomino, director del Instituto Peruano de Economía, manifestó que el gobierno no ha tomado con atención la desaceleración económica que vive el país, producto de que la inversión privada no está creciendo. Lo que más bien me sorprendió muchísimo, realmente muchísimo, no solo en el sentido de lo que hubiera sido ideal, sino lo que yo realmente pensé que se iba a hablar, es la casi nula atención al elemento central de por qué hay desaceleración económica en el Perú. La desaceleración económica se debe fundamentalmente a que la inversión privada ya no está creciendo y este trimestre posiblemente se haya contraído ligeramente. Ligeramente negativo podría ser. En todo caso, estamos muy cerca de cero negativo. Pero el problema de fondo es que la inversión privada se ha retraído. Entonces, ¿qué se está haciendo para atacar el problema de fondo? La gente yo tengo una infección que me ha producido fiebre. Hay que tomar, ¿cuál es el antibiótico? Hay que tomar algo contra la fiebre. Totalmente de acuerdo. Pero hay que asegurarnos que la infección también sea combatida. ¿Qué estamos haciendo contra la infección? Exacto. 12:58. El tema económico sigue siendo un tema de preocupación. Ayer Elmer Cubas de Macrocónsul nos decía que no, que el Perú va a seguir creciendo, que del bache ya lo hemos superado y que las proyecciones son que seguiremos creciendo en el orden del 5 y 6% el próximo año. Él se mostraba bastante positivo respecto a los anuncios en el aspecto económico. Vamos a preguntarle sobre el tema a Manuel Damert, él es congresista de Acción Popular Frente Amplio. Esta tarde nos acompaña aquí en Más que Noticias. Congresista, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Su balance sobre el aspecto económico, los anuncios hechos por el presidente Ollantumala. Bueno, fundamentalmente ha consistido en lo siguiente. Suspendieron la inversión, esperaron los precios de los minerales bajaron. Al bajar los precios de los minerales, lo que han hecho es la plata que habían guardado y que no habían invertido, la han puesto en una inversión rápida. Eso se acaba, eso no acelera la economía, no cambia la economía. Y están esperando que 3 proyectos mineros, en particular Toromocho, funcionen casi automáticamente el próximo año. Entonces, cuando digan, creció la economía, va a ser por esos proyectos mineros. Pero el desafío es otro. El desafío es que ya tenemos ahora 2 polos que pueden rearticular mucho de la dinámica económica y que el gobierno no está haciendo nada al respecto. Uno es el gas de camisea. El gas de camisea significa tener la posibilidad de una materia prima para desarrollar la industria petroquímica, que industrializaría todo el sur del Perú. Tendríamos plásticos, tendríamos elementos para la construcción, tendríamos fertilizantes para la agricultura y encadenado productivamente todo eso camina. Pero ¿qué ocurre? Que el diseño que hay para camisea es llevar el gas, exportar el gas o exportar los líquidos asociados al gas, pero no hacer la petroquímica. Hay una ley que obliga a que el aporte obligatorio de los peruanos para el gasoducto se transforme en acciones de Petroperú para la petroquímica. Y el gobierno no está sacando adelante la petroquímica que permitiría justamente esa diversificación productiva que la quieren lanzar para 7 años. Exacto. Esa diversificación productiva es para empezarla ahora con el gasoducto, con el gas y con la petroquímica del sur. La diversificación, el anuncio de diversificación productiva no ha sido suficiente, o sea, lo que resta, claro, eso es una herencia para los gobiernos por venir, pero no es un buen anuncio, eso no va a ayudar a reactivar la economía. Parece una distracción, porque es para aquí a 7 años, luego que sean no sé cuántos millones de dólares en hacer estudios. ¿Por qué no se plantea ahora la obligación? ¿Qué es lo que está planteado? De que ya viene el gasoducto ya está concesionado, el gasoducto llega y ¿qué se hace con el gas? ¿Se va a quemar para producir energía eléctrica y se va a llevar a Chile? ¿O el gas justamente tiene su componente, líquidos asociados, que es petróleo? Pero no basta exportar el petróleo o los líquidos asociados, hay que sacar la materia prima que es el etano. Con el etano se convierte eso en plástico, se convierte eso en fertilizantes, el etano, el metano. Entonces eso nos permitiría tener plantas industriales en todo el sur del Perú, inclusive en el resto del país. Esa es la política que ahora Petroperú debería encabezar, convocando a los socios y sacando adelante ya desde este año. ¿Hay socios interesados para ello? Ya había un acuerdo entre Braskem y Petroperú para hacerlo. Más aún, si se va a hacer el gasoducto y al mismo tiempo el poliducto, no tiene sentido no hacer lo fundamental, que es sacar el etano y llevarlo a hacer la petroquímica. ¿Qué es lo que paralizó entonces ese acuerdo si ya estaba, digamos, casi concretado?